Capítulo 2. Yahvé. Antes de seguir adelante con este recuento somero de la protohistoria de Israel, reflexionemos un poco sobre la enigmática personalidad de este extraño personaje de la Biblia que la Biblia llama Yahvé, y a quien nos presenta no solo como un líder sobrenatural de los judíos, sino al Dios único del universo. En realidad, para ser el Dios único del universo, actuó de una manera bastante extraña. Si se nos presentase como el Dios particular de los hebreos, algo así como un espíritu superior a cuyo cargo estuviese el guiar al pueblo israelita en sus peligrosas jornadas por el desierto, no tendría mayor dificultad en admitirlo, aunque para ello tuviésemos que perdonarle ciertos defectos bastante chocantes en un espíritu superior. Pero si no solo es eso, sino que se nos quiere presentar como el Dios de todo el cosmos, de cuyo poder creador salieron todas las galaxias y bajo cuyo gobierno está toda la infinidad del universo. Entonces ciertamente la inteligencia humana se resiste violentamente a admitirlo. No nos podemos imaginar fácilmente a Dios enterrando a un hombre que, por muy importante que haya sido para el pueblo de Israel, es sin embargo una insignificancia si se compara con la millonada de hombres y mujeres que han constituido a lo largo de los milenios las diferentes razas de esta humanidad. Tampoco imaginamos a un Dios universal dándose de espadazos con Jacob en el monte Peniel, etcétera, etcétera. Yahvé significa el que es. Yahvé significa el que es, y es un nombre que él se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó cómo se llamaba. Es una respuesta que está muy de acuerdo con las respuestas superficiales y en cierta manera displicentes que los extraterrestres de hoy les dan a los contactados. Por muchos años, en vez de Yahvé, Yahweh o Yahgueh, se usó el nombre de Jehová, debido a que los hebreos de ordinario no escriben más que las consonantes omitiendo las vocales, y esto dio pie a cometer el error de creer que el nombre era Jehová en vez de Yahvé. Las consonantes del nombre eran I, O, J, H, V o W y H, es decir, Yahweh o Yahvé. Al desconocerse cuáles eran las vocales que había de poner entre estas consonantes, porque los hebreos evitaban pronunciar el nombre de su Dios, llegando a perderse cuál era su verdadera fonía. Cuando se intentó hacerlo, se cometió el error de poner las vocales E o A que dieron origen al nombre de Jehová, pero en realidad no correspondía al nombre con el que su Dios se había llamado a sí mismo. A pesar de estas razones admitidas ya hoy día por los estudiosos de la Biblia, algunas sectas religiosas siguen usando el nombre de Jehová, aduciendo para ello unas razones que son tan válidas como algunas creencias típicas de la secta. En esta y en aquella se pueden ver claramente confirmada gran parte de la tesis de este libro, pues si los testigos de Jehová estudiasen con ánimo imparcial la historia de los adventistas, probablemente descubrirían cuál es la verdadera raíz de sus propias creencias, y lo mismo podemos decir de un sinnúmero de religiosos, pseudo religiosos y sectas. Pero el fervor religioso no es precisamente un gran alentador del recto uso de la razón. Los Elohim. En los textos originales escritos en el antiguo hebreo podemos leer en las tres primeras palabras del Génesis, Bereshit Barat Elohim, pero en el siglo IV, Jerome, uno de los padres del cristianismo, le cambió la traducción en su escrito de la Vulgata por in principio, creavit Deus caelum et terram, Elohim, para clave de la Biblia. Palabra hebrea masculina plural ha sido cambiada en su traducción por la palabra latina Deus en singular, siendo que en el idioma hebreo el singular de la palabra Elohim es Eloah. En los escritos originales en hebreo se repite la palabra Elohim y su significado es poderosos venidos del cielo. Este plural fue intencionalmente modificado con el único objetivo de que el pueblo judío adore a un solo Dios, en contra de la posición a los muchos dioses que había en los pueblos vecinos. Es algo que a un observador sin prejuicio tiene que llenarle de asombro. Tanto el Génesis como en los demás libros que componen el Pentateuco nos encontramos como muchos hechos tan asombrosos como este
y que sin embargo siempre han sido pasados de largo y tomados muy a la ligera por los comentaristas de la Biblia y los mercaderes de la fe. Hay que reconocer que son versículos muy incómodos en cuanto a su interpretación y que en realidad no encajan con las enseñanzas que el cristianismo, apéndice de la historia de los judíos, ha sostenido durante muchos siglos. Por eso los exégetas o los especialistas de la Biblia han preferido pasarlo de largo o sencillamente ignorarlos. Nosotros sin prejuicios trataremos de atenernos a lo que leemos en la Biblia, por muchas interpretaciones alabancadas y tendenciosas que hayan querido hacer. Es un hecho incuestionable que la Biblia comienza con estas asombrosas palabras, Bereshit Barat Elohim, que se traduce como en el principio los poderosos venidos del cielo crearon el cielo y la tierra. Más tarde volveremos sobre estas intrigantes palabras. Desconocemos cómo fue el primer encuentro de Yahvé con Abraham. Sabemos que fue cuando aún vivía en Ur de Caldea y que fue una recomendación hecha por Noé a su jefe Yahvé, luego de vivir una lamentable aventura por culpa de sus escasos conocimientos sobre las virtudes del vino, y cuando todavía se llamaba Abraham, nombre que posteriormente le fue cambiado por el de Abraham, por el mismo Yahvé, al igual que a Sarai, su esposa, se lo cambió por Sara. Este detalle del cambio de nombres sigue siendo frecuente en los contactados por extraterrestres hoy en día. Entre las varias veces que vemos a Yahvé presentarse en una forma visible, tal como lo hacía antes con Enoch, Lamec, Noé, y después tan frecuentemente con Moisés, nos la narra así el Génesis en el capítulo 15, versículo 17. En el capítulo 15, versículo 17. Y sucedió que puesto ya el sol, apareció en medio de densas tinieblas un hombre humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos, sacrificados por Abraham. En aquel día hizo Yahvé alianza con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Las promesas y las bendiciones de Yahvé a Abraham no se referían solamente a su descendencia futura, que se convertiría en un gran pueblo, sino que también se dirigían a la descendencia inmediata del mismo Abraham, ya que habiendo llegado a la vejez no tenía hijos, puesto que Sara, su mujer, era estéril. Y esto, en la mentalidad de aquellos pueblos de régimen patriarcal, era considerado como una desgracia. Yahvé le prometió pues a Abraham que a pesar de su edad y de la de su esposa tendrían un hijo, y con esto hizo algo que suele repetirse hoy a menudo en aquellas personas que han sido contactadas por los llamados extraterrestres. Estos suelen con mucha frecuencia prometer descendencia a los contactados o entrometerse en problemas familiares. Conozco unos cuantos casos de contactados a los que sin previo aviso y sin que ellos hubiesen hecho petición ninguna a los extraterrestres, estos le dijeron dentro de X tiempo tendrás un hijo, y muchas veces en circunstancias en las que no era lógico que tal cosa sucediera. Conozco un caso en el que un visitante extraterrestre, dirigiéndose al jefe de la familia, le dijo, señalando un patio interior de la casa, veo allí a dos niños jugando dentro de 2 años. Y efectivamente, al cabo de 2 años, los gemelos que nacieron en aquella familia acostumbraban a jugar en aquel pequeño patio. Y otros innumerables casos contemporáneos que hoy nuestra sociedad no los quiere entender. La gran prueba que Yahvé le puso a Abraham fue la de exigirle la vida de su hijo Isaac, que había sido concebido de una manera extraordinaria gracias a la intervención del mismo Yahvé. Indudablemente esta petición de Yahvé tuvo que constituir para Abraham un terrible suplicio, no solo por tratarse de la vida de su hijo, sino porque seguramente tuvieron que venir a su mente grandes dudas acerca de la bondad y aún de la cordura de aquel Dios que le ordenaba cosas tan absurdas y tan contradictorias a la vez. Pero este es solo el comienzo de la manera de actuar de este Yahvé, al que veremos haciendo cosas más extrañas a lo largo de todo el Pentateuco hebreo. Abraham superó la terrible prueba y esto mereció que Yahvé le asegurase con un solemne pacto que él bendeciría de una manera especial a toda su descendencia. Pues hasta ahora no se ve tal bendición, ya que desde que tengo uso de razón veo como día a día se matan entre palestinos y judíos, patrioteros reclamando las tierras que su Dios no les dio, y por otro lado las nuevas generaciones de judíos diseminados por todo el planeta solamente están dedicados a tomar el control de las finanzas, olvidándose de la esencia de su religión. Vengativo. Siguiendo adelante con las cualidades de Yahvé,
lo encontramos demasiado temperamental y vengativo como para poder reconocer en él al Dios del cosmos. Moisés, como humano que es, tiene algunas flaquezas de vez en cuando y como inteligente que es, se permite a veces con toda lógica dudar de las promesas y de la manera tan extraña de actuar de su protector. Pero este, en vez de perdonar, como sería lógico en un Dios todopoderoso, se la guarda durante 40 años y al fin de ello se da el gusto de enseñarles desde un monte de la tierra prometida. Pero en castigo a sus dudas, no le deja entrar en ella, no podemos evitarlo. Pero esto nos huele a rencor y venganza, cosa que desdicen mucho de un todo creador. En cierta ocasión, harto el pueblo de comer siempre la misma comida, el maná, hojuelas de maíz provenientes de una gran nave estacionada sobre los cielos del desierto llamada Shekinah, le pidió a Moisés que les diese carne. Moisés le comunicó los deseos del pueblo a Yahvé. Entonces, encendiéndose la ira de Yahvé en gran manera por la petición de Moisés, y con toda furia le dijo: pues comeréis carne, ya que habéis llorado a los oídos de Yahvé, diciendo que os diera carne para comer. Ahora Yahvé os dará carne para comer. La comeréis no solo un día, ni dos, ni 5, ni 20, sino hasta habréis de comer durante todo un mes hasta que os salga por las narices y os cause repugnancia. Yahvé cumplió su promesa, comenzó a soplar un viento extraño que venía del mar y el cielo empezó a oscurecerse por la cantidad de codornices que se veían encima del campamento de los israelitas. Volaban a una altura muy baja, según nos dice la Biblia, y caían desparramadas por todo el campo. El pueblo estuvo recogiéndolas con toda facilidad durante todo el día y toda la noche. Y al día siguiente nos dice la Biblia que el que menos recogió una buena cantidad y las pusieron a secar después de matarlas. En los alrededores del campamento, por supuesto, que se dieron un gran festín de carne, tal como había sido su petición a Moisés. Pero escuchemos lo que dice al final del episodio, tal como nos los cuenta Moisés en el libro de Números. Todavía tenían la carne entre sus dientes y no habían aún acabado, cuando la ira de Yahvé se encendió contra el pueblo y los hirió con una plaga muy grande. Y fue llamado aquel lugar Kibrot Hattaavah, porque allí enterraron a la gente codiciosa de carne. Episodios tan poco edificantes como este, y sobre todo hechos por el Dios Todopoderoso, paciente, benigno y misericordioso, abundan en todo el Pentateuco y en cierta manera en toda la Biblia. Yahvé ordena matanzas humanas con una facilidad pasmosa, matanzas inmisericordias, fanáticas y totalmente desprovistas de justicia, de humanismo y de caridad, en las que no quedaba títere con cabeza. Y esto no solo entre los enemigos, cuyo pecado era haber llegado antes a aquella tierra y estar ya establecidos en ella, sino contra su mismo pueblo. Entonces Moisés vino al pueblo desenfrenado, se puso a la puerta del campamento y gritó: a mí los de Yahvé. Y se reunieron con todos los hijos de Leví, y les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel: ciñase cada uno su espada sobre su muslo y pasad por el campamento de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Hicieron los hijos de Leví lo que Moisés les había mandado, y perecieron en aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés: hoy os habéis consagrado a Yahvé, cada uno contra su hijo y su hermano, y por ello recibiréis bendición. Semejante barbaridad es comentada de la siguiente manera en una nota de la Biblia de Mons Straubinger: este acto de celo por la gloria de Dios aseguró a la tribu de Leví el ser la tribu del sacerdocio total, ya que Yahvé manda, Moisés ejecuta y Monseñor Straubinger canoniza al fanatismo más desenfrenado. He aquí otra pequeña muestra que dice mucho de un Padre misericordioso como Yahvé gustaba ser llamado. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, se encontró un hombre que andaba buscando leña en el día sábado. Los que lo encontraron se lo presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad. Lo pusieron bajo custodia porque no estaba aún determinado qué es lo que debían de hacer con él. Yahvé habló con Moisés: que muere ese hombre, dijo el buen Yahvé, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento.
Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Exigente. Tampoco nos podemos imaginar al Dios del universo tan meticuloso, ordenando hasta los últimos detalles de las vestiduras de los sacerdotes y diciendo cuántos tenían que ser los flecos. Más bien da la impresión de un viejo neurótico dándole instrucciones a la sirvienta de cómo tiene que colocar los objetos en determinado orden encima de la mesa, y además quisquilloso y muy exigente. No ofrezcáis nada que tenga defecto, pues no será aceptado de vuestras manos. No debe tener defecto alguno, animal ciego o cojo o mutilado o ulcerado, sarnoso o roñoso, no presentaréis ante Yahvé, ni quemaréis nada de ellos en el altar. Buey, oveja que tenga algún miembro demasiado largo, demasiado corto, los podréis presentar como ofrenda voluntaria, pero no serán aceptados como cumplimiento de votos. Animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados, no lo habéis de presentar a Yahvé. Nada recibiréis de la mano de un extranjero como para ofrecerlo a Dios, porque sus ofrendas son imperfectas, y como hay defecto en ellas, no serán aceptadas de vuestras manos. Y además de exigente, patriotero, como lo que se demuestra que para allá entonces existían otras culturas y civilizaciones. Aparte de estas cualidades negativas, vemos un Yahvé errático en su manera de proceder, o por lo menos poco previsor. El lector puede ver el camino que los israelitas siguieron desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Ciertamente aquel viaje distó mucho de ser un modelo de planificación. Lo lógico es que los israelitas hubiesen seguido más o menos el camino que va por la orilla del mar, cruzando tierras mucho menos inhóspitas que la estéril y durísima península del Sinaí, y por otro lado, siguiendo esta trayectoria se hubieran ahorrado muchos cientos de kilómetros. Sin embargo, da la impresión de que Yahvé se deleitó en hacerles pasar toda una serie de tribulaciones durante 40 años, cruzando y recruzando las estériles y ardientes llanuras de la península sinaítica. No tenía nada extraño de que No tenía nada de extraño que de vez en cuando todo el pueblo se sublevase y dudase de la sabiduría de Moisés, a pesar de que lo veían recibir órdenes de aquella misteriosísima nube que constantemente los dirigía a través del desierto. Al que me diga que estoy siendo irreverente con Yahvé, escribiendo cosas para hacerlo aparecer como un despiadado, le diré que no hago sino citar lo que leo en la Biblia y tratar de interpretarlo con mi cabeza, usando la lógica que los hombres usamos para juzgar las cosas que suceden en este mundo. Si otros hombres en la antigüedad hicieron comentarios y más comentarios a los textos de la Biblia, nosotros en nuestro tiempo, teniendo los mismos textos y teniendo por más o menos la misma cabeza que ellos, también tenemos derecho a hacer algunos comentarios, con la ventaja de que tenemos mucho más tiempo transcurrido para poder juzgar de la veracidad o falsedad de muchas de las profecías que vemos en los textos. Además, mi reacción a la manera de actuar de Yahvé no es tan descabellada cuando veo que el mismo Moisés en ocasiones reaccionaba de una manera semejante. El pueblo profería quejas amargas a los oídos de Yahvé en el desierto, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió un fuego de Yahvé entre ellos y devoró un extremo del campamento. Los hijos de Israel volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Se irritó mucho la ira de Yahvé, y esto a Moisés le pareció muy mal, y le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas mal a tu siervo? Si vas a tratarme así, mátame por favor, para que no vea ya más desventura. Celoso. De las cosas que más enfurecían a Yahvé era que los israelitas prestaban oídos a otros dioses. No se puede negar que fuera celosísimo y que en muchas ocasiones diera tremendos castigos a sus pueblos cuando éste, influido por los pueblos a los que conquistaba o con los que se encontraba en su camino, admitía a alguno de sus dioses. No te postrarás ante ningún otro dios, pues Yahvé se llama celoso y es un dios celoso, les decía a los hebreos. Sin embargo, por otro lado, no nos podemos explicar cómo, siendo tan celoso de su honra, era en alguna ocasión tan respetuoso con los derechos de los otros dioses. Admitiendo tácitamente su existencia, copiaré este curiosísimo texto del que ya he hecho eco en alguna otra ocasión. Dijo Yahvé a Moisés: he aquí el rito según el cual entrará a Aarón en el santuario. Tomará 2 machos cabríos y presentándolos ante Yahvé,
A la entrada del tabernáculo de la reunión, echará sobre ellos las suertes para saber cuál es para Yahvé y cuál es para Azazel. A Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el que recayó la suerte de Yahvé, y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado, pero sobre el que recayó la suerte de Azazel, lo presentará vivo ante Yahvé para hacer la expiación y lo soltará después para Azazel. Lo que uno no se puede explicar es que este Azazel, según los comentarios de la Biblia y los mercaderes de la fe, era un ser demoníaco que moraba en los lugares desérticos circundantes y al parecer Yahvé respetaba sus derechos. Para los comentaristas, al igual que siempre, no hay problema ninguno en el texto. Leemos en la Biblia que Leemos en la Biblia de Jerusalén el rito de la suelta del macho cabrío tiene un carácter arcaico y no hay más explicaciones. La nube o nave. Todavía hay otro aspecto sumamente interesante en la manera de actuar de este Yahvé enigmático, sus variadas formas de presentarse ante Moisés, de las cuales las más ordinarias eran en la forma de nube durante el día y en una columna de fuego resplandeciente durante la noche. Citamos la Biblia. E iba Yahvé al frente de ellos de día en una columna de nube para guiarles en el camino, y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudiesen marchar de día y de noche. La columna de nube no se retiraba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego de noche. Las alusiones a esta misteriosa y desde el punto de vista de la ufología interesantísima nube son abundantes en todo el Pentateuco. Copia el libro de los Números en el capítulo 9, versículos 15. El día en que erigió la morada, la nube cubrió la morada y la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada tomando aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube cubría y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento, y en el lugar en el que se paraba la nube acampaban los hijos de Israel. A la orden de Yahvé partían los hijos de Israel, y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los hijos de Israel cumplían el ritual de culto de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada solo de la noche a la mañana y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaban un día y noche y luego se elevaba, ellos partían. Si en cambio se detenían sobre la morada 2 días o un mes o un año, reposaban sobre ella. Los hijos de Israel se quedaban en el campamento y no partían, pero en cuanto se elevaba, partían a la orden de Yahvé, acampaban a la orden de Yahvé, movían el campamento. Sobre esta rara nube que servía de vehículo a Yahvé se podrían escribir muchas páginas. El Pentateuco habla sobre ella en muchas ocasiones y siempre la presenta como algo perfectamente real, visible por todo el pueblo. Naturalmente, siendo la morada de Yahvé, esta nube se comportaba muy diferente a las otras y en cierta manera daba la impresión de tener inteligencia. El pueblo le tenía un enorme respeto, aparte de por ser la morada de Yahvé, por la drástica que era en su manera de actuar con los que no se atrevían a los preceptos de Yahvé. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, que habían muerto por acercarse indebidamente a Yahvé, es decir, a la nube. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario que está atrás el velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me hago ver en forma de nube encima del propiciatorio. Como podemos ver, acercarse imprudentemente a la nube conllevaba el mismo peligro que hoy conlleva al acercarse sin las debidas cautelas a un ovni. Las radiaciones que en nuestros días han matado a unos cuantos imprudentes fueron la causa de la muerte de los hijos de Aarón, y por esa misma razón Yahvé avisa a Aarón que no entre nunca en el santuario, no sea que muera. Y muy bien puede esa haber sido también la razón por la que Yahvé le dijo a Moisés, cuando este se acercaba siendo todavía pastor, a ver qué era aquella luz que veía flotando en medio de la zarza: no te acerques y quítate las sandalias de tus pies. Pero para que el lector tenga todavía una idea más clara de esta rarísima nube y de lo compenetrado que con ellos se hallaba Yahvé,
Copiaré otro texto más del libro de Éxodos, de entre los muchos que hacen referencia a la nube en el Pentateuco. Dijo Yahvé a Moisés: mira, voy a presentarme a ti en densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. Ve a donde el pueblo, haz que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, deslinda al contorno de la mañana y diles: guardaos de subir al monte y aún de tocar sus laderas, porque todo aquel que toque el monte morirá, pero nadie tocará al culpable, sino que éste será lapidado o aseteado, sea hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, entonces subirán al monte. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces hizo salir Moisés al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés le hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cumbre de la montaña, y Moisés subió. Dijo Yahvé a Moisés: baja y conjura al pueblo que no traspase los lindes para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Es un largo texto, pero está lleno de precisos detalles para valorar esta nube. Me referiré solo a 3 detalles, a salvo de lo que más tarde digan de otros aspectos que la hacen aún más interesante desde el punto de vista de la ufología. La nube hacía ruido. Moisés, a falta de otros términos con que comparar los diferentes ruidos que hacía la nube, dice que resonaban como un toque de trompeta, añadiendo además que respondía con truenos a lo que Moisés decía, y todo el monte retemblaba. Los ovnis en forma de nube o de bolas luminosas se han visto en la actualidad, y también es muy frecuente que hagan ruido, aunque ahora tenemos más términos para comparar el ruido que hacen. Son más bien zumbidos altos o graves. A veces es el fragor fuerte que produciría un reactor pasando a muy baja altura, y lo más frecuente que se suele oír son tremendas explosiones. Yo he sido testigo muy cercano de una de ellas, que hacen creer a mucha gente que el ovni se ha averiado o desintegrado, cuando en realidad no es así. Estas explosiones muy bien podrían ser equiparadas a los truenos de los que nos habla Moisés. A primera vista, a más de un lector con mente crítica puede hacérsele muy extraño que Yahvé llamase desde una nube a Moisés y que Moisés oyese, y más si la nube era tan estruendosa como parece. Sin embargo, en casos modernos que conocemos muy bien, que en el fondo, según nuestra opinión, son debido a las mismas causas que actuaban en el Sinaí. Estas llamadas se han verificado en unas circunstancias tan adversas como aquellas, y en una forma que podría ser igual en el pueblecito de Garabandal, Santander, España. Se produjo entre 1961 y 1970 una serie de apariciones de alguien que decía ser San Miguel a 4 niñas del lugar. En muchas ocasiones, cuando las niñas estaban cada una en su casa, recibían lo que ellas llamaban el aviso, es decir, una especie de llamada interna que no solo era inconfundible, sino apremiante para que subiesen a la montaña, al igual que Moisés, porque allí las estaba esperando el ángel. Y de hecho así era. Cuando llegaban acudiendo a gran velocidad, cada una por su lado, la visión estaba en lo alto del cerro esperándolas. Muchos contactos han sentido estas mismas llamadas para que acudan a algún lugar en donde los extraterrestres los estaban esperando. Y en muchísimas ocasiones las llamadas no fueron alucinaciones del contactado, sino que en realidad, cuando llegaron al lugar a donde los citaban, que de ordinario era un lugar apartado y solitario, encontraron al ovni posado en la tierra. Por último, tenemos el detalle tan importante de la prohibición tajante que hace Yahvé de que no traspasen los lindes y no se acerquen, porque morirán muchos de ellos. Ya hemos hablado de las muertes por radiación de algunos imprudentes que se han acercado a un ovni sin haber sido invitados.
En este caso, cabría la pregunta de por qué Moisés podía hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia. La pregunta ya está en parte contestada con la frase sin haber sido invitados. Algunos humanos que han entrado en ovnis invitados por sus tripulantes no han sufrido mal alguno. De la misma manera puede ser que a Moisés lo preparase especialmente Yahvé para que no sufriese las consecuencias de la radiación, y de hecho algún indicio tenemos de esto cuando leemos en el Éxodo. Bajó Moisés desde el monte Sinaí, y cuando bajó del monte con las dos tablas en la mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Luego hay algo no claramente inteligible sobre un velo que Moisés se ponía sobre el rostro después de haber hablado con Yahvé, y termina así el capítulo insistiendo en lo mismo. Los hijos de Israel veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba. Muchas personas que se han acercado a un ovni sin haber sido invitadas, al poco tiempo sintieron que toda la piel que había estado expuesta a la luz que procedía del ovni les ardía, y en particular la cara y los ojos. Conozco unos cuantos casos en que dichas personas han tenido que ser tratadas en un hospital observándose un inexplicable tono rojizo en su rostro, y en alguno de estos casos la persona murió debido, según el parte médico, a una radiación desconocida. La tajante prohibición de Yahvé al pueblo de que no subiesen al monte y ni siquiera se acercasen, y sobre todo la de que nadie tocase a los que hubiesen muerto por haber subido, fuesen hombres o bestias, es algo que apunta también a muerte por radiación. Como el lector puede ver, la nube no es algo que se puede leer de pasada, sino que es una pieza clave en todo este rompecabezas. En el capítulo posterior insistiré aún más sobre esta nube desde el punto de vista de la ufología, pero desde ahora se puede decir que estos pasajes del Pentateuco son de lo más interesantes y claros que podamos encontrar en todos los libros sagrados en donde se haga referencia a un ovni. Estoy seguro de que aquel que oiga por primera vez estas aseveraciones tienen que hacérsele extremadamente audaces y aventuradas. Sin embargo, para el que conozca a profundidad el fenómeno, no hay duda absolutamente ninguna de que la columna de Moisés era un tipo de ovni que se ha visto en muchas ocasiones en nuestros días, y del que hay fotografías, videos y testimonios tanto en forma de columna de humo o nube durante el día como de Yahvé en forma humana. Encontramos también otra forma de presentarse de Yahvé que es menos conocida, pero tan interesante o más que la anterior, la forma humana. Leamos este relato del libro del Génesis del capítulo 17, versículo 1. Apareciéndosele Yahvé a Abraham en el encinar de Mambré, mientras estaba él sentado a la entrada de las tiendas durante el calor del día, alzando los ojos miró, y he aquí estaban parados ante él tres varones. Tan pronto como los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de sus tiendas, y postrándose en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego no pases de largo ante tu siervo. Permitid que traiga un poco de agua para que os lavéis los pies y descanséis debajo del árbol. A continuación, un poco más adelante en el capítulo 8, levantáronse de allí los varones y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Entonces se dijo: Yahvé, he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y el dolor es grande, y sus pecados son extraordinariamente graves. Bajaré para comprobar si han hecho realmente el clamor que ha llegado hasta mí, y si no es así, lo sabré. Partieron desde allí los varones y se encaminaron hacia Sodoma. Mas Abraham permanecía todavía en pie delante de Yahvé, y acercándose dijo a Abraham: ¿Es así que vas a destruir al justo con el impío? Quizá habrá 50 justos en la ciudad. Y aquí comenzó Abraham la famosa disputa con Yahvé, haciéndole rebajar poco a poco el número de justos necesario para que Yahvé no destruyera la ciudad. Por fin Abraham le preguntó que si la destruiría o la perdonaría si hubiese 10 justos. Y contestó Yahvé: no la destruiré por amor a los 10. Y se fue Yahvé luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y comienza el capítulo 19. Llegaron los dos ángeles a Sodoma en la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad.
Estos mismos ángeles que ahora solo son dos y no tres, como al principio de la narración, sin que la Biblia nos diga que fue del otro, son los que un poco más tarde hicieron descender Sodoma y Gomorra, azufre y fuego que venía de Yahvé desde el cielo y destruyó aquellas ciudades y todas las Vega con todos los habitantes de las ciudades y hasta las plantas del suelo. Es un hecho por demás curioso que las escrituras nunca se han tomado el trabajo de explicar a fondo cómo o por qué Abraham, teniendo delante de sí a tres varones, diciendo repetidamente, Señor mío y Yahvé, dirigiéndose a ellos en singular y como si fuese Dios, lo más que han llegado a decirnos los escrituristas es que estos tres varones eran una manifestación de Dios, que estaban anunciando la Santísima Trinidad. Esto no deja de ser una explicación piadosa, pero a uno no deja de intrigarle la extraña manera de proceder de Yahvé y la extraña manera de consignarlo en la Biblia. Primero eran tres varones a los que Abraham llamó Señor en singular, luego se convirtieron en dos y ya no son ni varones ni Yahvé, sino que son ángeles Elohim. Este lenguaje de la Biblia a primera vista parece extraño y contradictorio. Sin embargo, es bastante de acuerdo con los primeros capítulos del Génesis, en los que se nos habla de la creación del mundo como obra de los Elohim, señores poderosos. Los que Abraham llama ahora Dios podrían ser uno de aquellos Elohim, los celos y la furia de Yahvé contra los Elohim que protegían a los otros pueblos se verían entonces más justificados, los mismos que se verían justificado el respetarle los derechos sobre el macho cabrío que le había tocado en suerte a uno de sus Elohim, Azazel. Estos Elohim se representaban en formas humanas de jóvenes bellos, tal como los que se presentan a Abraham cuando estaba a la puerta de su tienda y tal como nos lo presenta el libro del Génesis, interesados en la belleza de las hijas de los hombres. Parece que tomaron las formas humanas que convenían y los hombres le tenían un gran respeto porque veían en ellos a seres superiores con mucho más poder y más conocimiento que los hombres comunes. En cuanto a la realidad de la belleza de los cuerpos de estos Elohim, tenemos en la Biblia, en el mismo capítulo citado más arriba, a un pueblo palpable, los mismos varones a los que Abraham había llamado Yahvé, una vez llegados a Sodoma y apostados en la casa de Lot. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomistas viejos y jóvenes, rodearon la casa y llamando a voces a Lot le decían, ¿dónde están los hombres que han venido a ti esta noche? Sácalos porque queremos gozarlos. Gozarlos en sentido homosexual. No en vano, sodomita es sinónimo de homosexualidad. Lot profirió con ellos para que no hiciesen semejante crimen, hasta le ofreció dos hijas vírgenes que tenía, pero ellos, enviciados como estaban y fascinados con las bellezas de aquellos hombres, no querían entrar en razón con Lot y comenzaron a forcejear con él en la puerta para entrar. Entonces los hombres sacaron la mano, tiraron del Lot hacia adentro y cerraron la puerta. A los sodomitas que estaban en la entrada los deslumbraron de modo que ya no podían encontrar la puerta. A la verdad que el Yahvé que se presenta a Abraham era un Dios bien extraño. La Biblia no solo en este sentido nos da pie para pensar en la corporeidad de Yahvé y de los Elohim. Yahvé prohíbe repetidamente a los hijos de Israel tomar por esposas a mujeres de otros pueblos no israelitas porque sus hijas fornican con los Elohim, admitiendo así que estos Elohim se presentaban a los pueblos que protegían los mismos que Yahvé. Se presentaban al pueblo de Israel en formas de hombre joven y esbelto, una de las características de algunos extraterrestres. Los Elohim de hoy que más haya llamado la atención de los contactos en su belleza femenina, manifestada sobre todo en la tersura de su piel y en la belleza de sus ojos rasgados. En la vida del patriarca Jacob, nieto de Abraham, nos encontramos con otro episodio en el que Yahvé se le presenta en forma de un hombre que no se sabe por qué misteriosas razones entabló con él
un combate cuerpo a cuerpo. Este Yahvé, en forma de hombre, una vez más, le cambió el nombre al humano con el que había hecho contacto, y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía vencer, le tocó en la articulación femoral. Mientras luchaba con aquel, este le dijo: suéltame que ha rayado el alba. Jacob le respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo entonces el otro: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Le dijo entonces: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has prevalecido. Y Jacob, cuando Yahvé había desaparecido, se decía a sí mismo: he visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi vida. Como vemos, Yahvé tiene maneras muy extrañas de proceder, pero los comentaristas de la Biblia, en vez de tratar de explicarnos una conducta tan rara por parte de estos dioses, cierran los ojos ante las dificultades y enfervorizan su espiritualidad, tal como lo hacen Orígenes y San Jerónimo, sino dicen que el combate de Jacob es una imagen de combate espiritual y de la eficacia de una oración preservante. Con una piedad tan poco crítica no hay manera de esclarecer. Contradictorio, las raras maneras de comportarse de Yahvé, que tanto distan de lo que lógicamente tiene que ser el creador del universo, podrían ser el motivo de un libro entero. Una breve consideración acerca de sus infinitas contradicciones. Manda Yahvé a Moisés a que le hable al faraón para que deje salir a los judíos de Egipto, y por otro lado le dice: yo endureceré su corazón, el del faraón, para que no deje ir al pueblo, de, de la impresión de que quiere tener una razón para poder castigarlos, como de hecho lo castigó más tarde con 10 plagas, una manera un poco enrevesada de proceder. Moisés, tal como lo dijo Yahvé, acude al faraón. Y sucedió que en el camino a la posada, Yahvé le salió al encuentro y quiso darle muerte. Conjeturan los exégetas que la razón de esta furia repentina era que Moisés tenía un pequeño sin circuncidar, lo cual iba contra la ley el mismo Yahvé había dado a Moisés. Pero la verdad es que hay otras maneras más civilizadas y caritativas de actuar que esta que leemos en la Biblia de Yahvé. El otro episodio de Números le dice al profeta Balaam: si estos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás solamente lo que yo te dijere. Levantándose en la mañana, Balaam aparejó su asna, se marchó con los hombres de Moab. Sin embargo, se encendió la ira de Dios al emprender Balaam el viaje, y Yahvé se puso en el camino para cerrarle el paso. Iba Balaam montando sobre su asna, y lo acompañaban dos de sus siervos. Cuando la burra vio a Yahvé, paró en el camino con una espada desenvainada en la mano. Desvióse el camino andando por el campo. Balaam le dio golpes para volverla al camino. Díjole entonces Yahvé: ¿por qué has pegado a tu asna 3 veces? He aquí que yo he salido para cerrarte el camino, pues tu viaje es perverso delante de mí. Si no se hubiera salido la burra en mi presencia, te habría matado a ti, y a ella la habría dejado con vida. La verdad es que se nos hace muy difícil entender estos cambios de Yahvé. Si le mandan, si le manda ir, porque luego se enfurece con él y está a punto de matarlo. Acciones muy distintas de lo que sería la forma de actuar de un Dios universal. Biblia y magia. Por último, el que tantas maldiciones echa, tantos castigos dictamina contra todos aquellos que creen en brujerías o en supersticiones, no asombra, imponiéndoles a los israelitas a través de Moisés ritos que tienen más de magia y brujería que otras cosas. Dice Yahvé: habló a Moisés y a Aarón: díganle a los hijos de Israel que traigan una vaca roja que no tenga defecto ni tacha y todavía no haya llegado a yugo. El sacerdote mojará su dedo en sangre de ella y hará 7 aspersiones hacia el frente del tabernáculo. Luego será quemada la vaca ante tus ojos.
Se quemará también su piel, su carne, su sangre, justamente con sus excrementos. Y el sacerdote tomará madera de cerdo, hisopo y grana y los echará en medio de las llamas que consumen la vaca. Después el sacerdote llevará su vestido, bañará su cuerpo con agua y volverá al campamento, pero quedará impuro hasta la tarde. También el que la quemó llevará sus vestidos al agua y su cuerpo y quedará limpio hasta la tarde. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio donde serán guardadas para el pueblo de los hijos de Israel, en fin de preparar el agua purificada expiatoria. Si esto no es brujería, que venga Dios y lo vea. Con el agravante que precisamente aquellos que pretenden el agua purificadora quedan impuros. Este pequeño detalle encaja perfectamente en los usos de la magia, insisto, en los raros preceptos que Yahvé le dicta a Moisés, que tan iguales son a los que la magia ha participado, ha practicado, siempre le transcribe el lector el rito para la purificación de un leproso, tal como vemos en el capítulo de Levítico. Palabra de Yahvé habló a Moisés diciéndole: esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. El sacerdote mandará traer para que él ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura, escarlata y el hisopo. Después mandará inmoral uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua santa. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura, escarlata y el hisopo, y los mojará justamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua santa, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras de declararlo puro soltará en el campo al pájaro vivo. En México hay muchas personas que hacen limpias mágicas utilizando animales. No hace mucho vi a un brujo pasando repetidamente por todo el cuerpo a un enfermo una paloma blanca mientras repetía unas invocaciones. Al fin del tratamiento el brujo soltó la paloma que según él se llevaba el mal del enfermo. Este tipo de brujería siempre ha sido mal vistas por la sociedad cristiana occidental y hasta perseguidas por la ley en muchos países. Pero sin embargo, vemos que Yahvé se las imponía como cosa natural al pueblo hebreo, al mismo tiempo que les prohibía terminantemente impedir otros ritos por el estilo que practicaban los pueblos vecinos y que muy probablemente habían sido prescritos por otros dioses, los que Yahvé se sentía muy celoso. Crochet. En las distinciones que Yahvé hace de los animales puros e impuros, se puede ver también esta inclinación a los ritos mágicos. Se podrán comer aquellos animales que tengan la pezuña hendida y que además rumíen, pero Yahvé hace notar que en el camello, la liebre y el damán, a pesar de que rumían, no podrán ser comidos porque no tienen la pezuña hendida. Y viceversa, el cerdo, a pesar de que tiene la pezuña hendida, tampoco podrá ser comido porque no rumía. Asimismo, entre los animales que había en el agua pueden comer aquellos que tengan aletas y además escamas, pero si le falta alguna de estas dos cosas, entonces serán inmundos y no podrán comer. Y pasa enseguida a prohibir más de 80 aves por inmundas, de las cuales citan por su nombre a 21. Y termina Yahvé esta sección culinaria porque en lo referente al régimen alimenticio no tiene fin entre los judíos con las siguientes curiosísimas palabras: no comerás ninguna bestia muerta, se la darás al forastero que reside en tu ciudad para que él la coma, se la venderás a un extranjero porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Con esto quedaría demostrado que para entonces ya los judíos entendían y aceptaban la existencia de otras culturas y civilizaciones muy diferentes a las de su estirpe. Indudablemente en estas frases hay algo profundamente extraño que podría ser objeto de algunos comentarios, pero que preferiré pasar por alto
Para no alargarme demasiado, únicamente diré que siglos adelante los judíos iban a experimentar curiosa discriminación en carne propia. He aquí el versículo 21 de Deuteronomio que vengo citando. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esta intrigante orden que más bien lo pone a uno en la pista para una receta de alta cocina ha sido motivo de cientos de comentarios oficiales en el Talmud y ha traído peregrinas consecuencias. Un judío prácticamente jamás serviría al mismo tiempo ni tendrá sobre la mesa simultáneamente carnes y alimentos lácticos. Pero no solo eso, sino que usará diferentes vajillas para comer unos y otros. Y para que se vea que esto no es ningún bagatela en la mente de un judío que se percibe de ser tal, el mismo ejército de Israel, además de los grandes problemas que tenía planteados con la defensa de sus fronteras, tiene el problema de tener siempre dispuestos dos jugos de vajillas y cubiertos para comer las dos clases de alimentos. Esta es una de las razones por qué muchos judíos prácticamente nunca van a comer a hoteles o restaurantes, ya que se verían obligados a comer con vajillas que se utilizan indistintamente para los dos alimentos. Me resisto igualmente a comer esto porque supera mi capacidad de comprensión. Aunque la verdad no creo que en la mente de Yahvé, cuando dictó la prohibición culinaria que me refiero, se imaginó que hubiesen tantas complicaciones. Estas más bien habrá de aclarárselas a los comentaristas que por desgracia se han encargado en todas las religiones de sepultar los mandamientos fundamentales bajo una hojarasca de microleyes intolerables y antipáticas. El Talmud. Y en esto de comentar los comentarios, que creo que no hay pueblo que supere al pueblo judío, el Talmud, compuesto de la Mishana y Gemara, es una selva infinita de comentarios a la Biblia hecha por más de 2500 sabios hebreos. El que, llevado de un genuino amor a Dios, se lance a estudiar el Talmud, pero para conocer cuál es su voluntad, sufrirá la horrible depresión que uno ha sentido cuando se asoma a aquel mar de preceptos prohibidos y triquiñuelas santas. Al juzgar por lo que nos dice el Talmud, hay alrededor de 613 mandamientos y la vida se ensombrece de repente cuando uno se siente aprisionado en aquel laberinto de tiquismiquis sagrados. Con tal panorama no es extraño que los hasidim y muchos judíos ortodoxos tengan ese aire lúgubre tan característico. Cito de nuevo al autor judío Hermann Wout en su libro escrito para presentar presencialmente de una manera agradable la fe judía. Habla de un judío liberado y dice: conserva vagos recuerdos del ambiente que reinaba en casa de los abuelos, en donde se sentía de una manera muy desagradable el aburrimiento, la singularidad del judaísmo que allí encontraba y que parecía coartar la libertad de movimientos con una bola de hierro al extremo de una cadena. Aquellos viejos estaban inmersos en una red de prohibiciones que no les permitía vivir con sus contemporáneos. Sus costumbres eran de los más raras y no se molestaban en explicarlas. Les parecía estúpido que no se pudiesen encender cerillas o luces los días de fiesta, que se anduviese con tanto remisgos con los ingredientes de los alimentos en conserva, que se desconfiase con tanto desdén, basados en ninguna razón clara, de todos los que vivían en un modo distinto o tenían distintas creencias. Visitaba la casa de sus abuelos a regañadientes y salía a la luz y al sol de la calle con la alegría del que sale de la cárcel. Si de algo estaba seguro es de que no tenía ni tendría jamás nada que ver con aquel tétrico fantasmón de una cultura muerta. Me he extendido en esta cita para que se vea cómo los mismos judíos, aún los practicantes, caen en la cuenta de ese aire asfixiante que el Talmud, con sus 1000
prohibiciones e imposiciones ha hecho sobre toda la vida judía. Por supuesto que H. Hawke se encarga más tarde en su libro de presentar las partes agradables y positivas de su fe, que indudablemente las hay, pero por mucha fe que se tenga no se puede vencer fácilmente esa sensación de asfixia que queda en el alma tras una hora de lectura del Talmud. No una hora, sino los breves segundos que tardé en leer esta frase fueron suficientes para que en mi alma se levantase docenas de preguntas. Un buen judío no debería caminar más de 4 metros descubierto. Y para colmo de las desgracias del pueblo judío, un anónimo comentarista, a quien Dios perdone, se atrevió a escribir que el gran Edén, el gozo de los justos, consistiría en el estudio de la ley en la presencia divina. Hicieron tan complicada esta cosa que se necesita toda una eternidad para entenderla. Toda esta tétrica concepción del mundo y del más allá es únicamente el resultado tras el paso de los siglos y del trabajo de los fanáticos de aquellas minuciosas, crueles leyes con las que Yahvé encadenó al pueblo hebreo. Y desgraciadamente estas cadenas siguen pasando aún sobre los hombres de miles y miles de judíos en todo el mundo, que sufría y calladamente le siguen fieles a Yahvé. Y conste que como más o menos se puede decir lo mismo de los cristianos fervientes víctimas de microleyes asfixiantes siempre amenazados por la condenación eterna, e incluso un buen cristiano es un hombre muerto de miedo. El misterio de la sangre. Una última consideración acerca de la gran importancia que Yahvé le concede a la sangre, y no solo Yahvé, sino todos los otros Elohim, que protegían y siguen protegiendo a otros pueblos. En verdad que es extraño que Yahvé no fuese más original en cuanto a los ritos que impuso al pueblo hebreo y se limitase a repetir las matanzas de animales que ya eran practicadas desde siempre entre los pueblos paganos que existen desde antes del comienzo de la historia de Israel. Las palabras ectombe, que hoy significa catástrofe, originalmente no significa eso, sino que se usaba para designar uno de estos sacrificios de animales a los dioses. Hecatombe viene de dos palabras griegas que significan 100 bueyes. Y si es extraño que Yahvé no innovase nada en la forma de los sacrificios, conservando para ti, el Dios único, lo mismo que se hacía para los demás dioses. No es menos extraña en sí la acción de degollar a un buey para aplacar a un dios. No veo la relación directa que pueda haber entre matar un animal y agradar a Dios. Entonces, santificadas sean las corridas de toros. Lo que sí parece a primera vista es que ese Dios que pide esa clase de sacrificios se aplaca de alguna manera o se tranquiliza con el dolor o con el derramamiento de sangre, y ya que no puede ser la humana, en su lugar se hace correr la de animal. Es muy curiosa la frase con que él mismo, Yahvé, califica cada uno de estos sacrificios que él ordenaba para sí. Este holocausto será un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. 3 veces se repite la misma frase en el capítulo del Levítico. En omnilogía hay un fenómeno muy extendido que poco a poco ha ido llamando la atención de las autoridades y que poco a poco ha ido preocupándolas, aunque al principio no quisieron prestar oídos a los que hablaban del extraño fenómeno. Se trataba de que los tripulantes de los ovnis están matando, cada vez con menos disimulos y más abundancia, cantidades no pequeñas de reses de ganado menor y mayor. A veces en algunas granjas han dado muerte de una manera muy característica a buena cantidad de novillos, vacas, toros, sin excluir a ningún tipo de animal doméstico. Estos acontecimientos han tenido lugar en muchas naciones diferentes, tanto en América como en Europa, y sobre ellos se han publicado muchos estudios cuidadosamente hechos, dejando a un lado muchos pormenores acerca de estas misteriosas muertes. Quiero únicamente fijarme en dos circunstancias que tienen que ver con lo que estamos hablando de los sacrificios de Yahvé. La primera circunstancia consiste en que los tripulantes de los ovnis muchas veces han matado grandes cantidades de animales,
por ejemplo, un rebaño de ovejas en Bolivia, con el solo fin de llevarse una parte de los riñones que en todos los animales era la misma. En otra ocasión me extrañé con meticulosidad de cirujano cierta víscera dejando el resto del animal intacto. En una palabra, con esas matanzas parece que buscan algo específico en el animal, aunque no sepamos exactamente qué es, ya que en algunos casos se llevan unos órganos y en otros diferentes, pero en otros los casos parece que se gozan manipulando las vísceras de los animales y llevándoselas limpiamente algunas de ellas. Sin embargo, se puede decir que en todas las muertes de animales hay un común denominador y esta es la falta total de sangre con la que suelen aparecer los animales que han sido víctimas de estas extrañas matanzas. No importa que se lleven una víscera u otra, lo que siempre se llevan sin excepción es la sangre, haciéndolo además de una manera meticulosa y limpia, de modo que aún en animales de piel blanca o de plumaje extremadamente blanco, conozco el caso de dos gansos totalmente blancos, nunca se ve ni una gota de sangre manchado el plumaje, la piel o el suelo, como si los que la sustrajeran fuesen ávaros de ella. No sé es eso, sino que hay un caso muy bien documentado que sucedió en Estados Unidos, Ohio, en el que un ovni persiguió insistentemente a una ambulancia por una carretera e hizo maniobras que indudablemente tenían como fin el que se detuviese, cosa que no llegó a suceder debido en parte al gran miedo de los que conducían, que al parecer todo lo que pudieron y en parte a la oportuna aparición de otros vehículos. El detalle clave es que la ambulancia iba cargada de sangre humana y el ovni en varias ocasiones sacó de sus costados unas largas pinzas con las que pretendía levantar la ambulancia. No quiero entrar en discusión acerca de un hecho del cual ya se ha escrito bastante, a pesar de que hay todavía sobre él ideas muy encontradas, siendo el resumen de todo ello que no sabemos por qué razón alguna de los llamados extraterrestres se llevan la sangre de muchos animales, y por lo que últimamente he podido descubrir en una región central de México, las brujas, como los campesinos llaman a unas raras luces que a veces se ven por las noches rondando en el aire, les chupan por la noche la sangre a los bebés recién nacidos, apareciendo estos por la mañana desangrando por completo al lado de sus madres, las cuales dan la impresión de estar drogadas, tardando a veces varios días en despertar del todo. Poseo los nombres de los pueblos en donde esto ha sucedido y de las personas que han sido víctimas, además de que tanto la prensa como las autoridades han tomado cartas en el asunto. Algo por el estilo se puede decir de tres cazadores canadienses hallados el 17 de noviembre del 77 con sendas heridas en el cuello y sin gotas de sangre en una solitaria isla del lago Manitoba. Las noches anteriores había habido gran actividad de ovnis en toda la región. Si uno lee cuidadosamente y detalladamente y con paciencia el Pentateuco, se extrañará de la importancia que Yahvé concede tanto a las vísceras como a la sangre, a la cual le dedica muchos párrafos especificando lo que tenía que hacer con ella y prohibiéndole terminantemente beberla de ninguna manera. El sacerdote ungido tomará sangre del novillo y la llevará a la tienda sobre la reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante Yahvé frente al altar del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuerpos del altar del inciso aromático ante Yahvé en la tienda de reunión y verterá toda la sangre del novillo de pie al altar de los holocaustos. Párrafos como este, referentes a la sangre de los animales sacrificados, se repiten constantemente en Levítico. En el tiempo pasado da la impresión que tanto Yahvé como los Elohim lograron convencer a aquellos pueblos primitivos para que les ofreciesen estos sacrificios de animales. En nuestros tiempos, ante la imposibilidad de convencer a los pueblos actuales que sigan ofreciendo esos sacrificios de los cuales ellos indudablemente sacaban algún beneficio de la impresión de que ellos mismos hacen directamente los sacrificios,
buscándose por sí mismo las vías en las granjas y reservándose para sí, como antaño, algunas vísceras determinadas y sobre todo la sangre de la que parece extraen algún principio vital o alguna energía que hoy, como entonces, le es necesaria para mantener la forma física que adoptan para comunicarse con nosotros o para materializarse en nuestra dimensión. Este papel que juegan las vísceras de los animales, su sangre y su dolor o muerte, no solo en el pueblo judío, sino en todos los pueblos de la tierra. Es algo sumamente interesante que puede que tenga mayor trascendencia de lo que hasta ahora habíamos pensado. Veamos, por tanto, que Yahvé usó no solo vehículos muy parecidos a los que hoy usan los extraterrestres, sino que tenían unos gustos específicos que en el fondo eran totalmente iguales a los de nosotros, de los otros dioses contemporáneos de él y a los de los tripulantes de los ovnis de hoy. Y esto es así a pesar de que las autoridades oficiales hasta ahora no hayan querido admitir públicamente estas matanzas animales a las que nos hemos referido. Después de haber estudiado cuidadosamente el asunto, he llegado en resumen a la conclusión de que es indudable que los tripulantes de algunos ovnis son los causantes de la muerte de la gran cantidad de animales a los cuales les extraen indefectiblemente la sangre. Yahvé cubrió toda esta carnicería con un manto de sacralidad, pero hoy, a la luz de muchos años y de muchos otros hechos, vamos descubriendo el trasfondo de algunas de las acciones de este sospechoso Yahvé. Hay unos curiosos versículos del Génesis en los que ingenua y develorantemente Yahvé nos declara sus gustos. Fue Abel pastor y Caín labrador, y al cabo del tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra, y se le hizo también a Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ello. Y agradóse a Yahvé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya. Esta clara discriminación es muy sintomática, sin embargo, cabe la posibilidad de que este Yahvé del Génesis no fuese el mismo ser que trató más tarde íntimamente con Abraham, Moisés y el pueblo hebreo desde la nube. Este Yahvé que prefería la carne y la sangre de los sacrificios de Abel pudo haber sido uno de los Elohim competidores de Yahvé, que por otra parte tenían los mismos gustos que él. Y en este caso, el Yahvé de Moisés y de la nube sería otro Elohim, jefe de un grupo de seres del espacio que en esos tiempos muy posteriores adoptó al pueblo de Israel. He hecho este paréntesis para reflexionar un poco sobre la personalidad de este omnipresente y enigmático Yahvé.